Buenos días, bienvenidos a la Feria Expo GPA. En el día de hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia Rheología en Plásticos con el ingeniero Max Sabatsky de la empresa Bravender GmbH. Tenemos el gusto de contar con Max y por favor, quedamos en buenas manos. Max, puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Giovanni, bienvenidos a todos, gracias por dejarme participar en esa feria que me parece realmente bastante interactivo. Y bueno, déjenme empezar hoy con el primer tema, con la rheología en plásticos en general. El título de la presentación lo verán aquí, se llama Rheología 4.0 a través del ejemplo de la caracterización de PVC con el equipo Bravender Metastation 4.E. Bueno, mediante el comportamiento de plastificación de un PVC rígido, queremos demostrarles el nuevo equipo Metastation 4.E, un nuevo rheómetro que sacamos nosotros Bravender al mercado. Y como énfasis elegimos para esa realización de un ensayo con la mezcladora para mostrarles la determinación del peso óptimo, cómo se puede dar cuenta cuando la amasadora, digamos, es demasiado llena o no suficientemente lleno, cómo podemos trabajar de manera reproducible y cómo podemos limpiar de manera adecuada la amasadora. Y por último, también veremos una característica importante también del nuevo equipo, que es el software, el nuevo software MetaBridge desarrollado en Casa Bravender. Muy bien, aquí vemos los equipos y los componentes, digamos, que usamos para esto. Y verán que todos son de nuestro portafolio en Bravender, nosotros lo fabricamos. Y por un lado, al lado derecho, aquí vemos que usamos una unidad de accionamiento, un rheómetro, que es el Metastation 4E, que mide el torque. Adicionalmente usamos una mezcladora o una amasadora que vemos en el lado izquierdo, que consiste en 3 piezas, digamos. Y en medio de la pantalla el software MetaBridge, que así se ve, digamos, la pantalla inicial siempre. La unidad de accionamiento, el rheómetro, el Metastation 4E, como verán ahí en la foto, tiene un motor de 4.2 kilowatts. También existe en más grande, digamos, hermanos mayores que de 8 o 16 kilowatts, dependiendo de la necesidad. Y a este rheómetro se pueden conectar diferentes, digamos, herramientas, diferentes cabezales de medición, extrusoras y también amasadoras más grandes, digamos, para poliolefinas con volúmenes libres más grandes, por ejemplo. Y la amasadora que usamos hoy es una amasadora W50 EHP, significa que es calentada eléctricamente, no a través de líquido, de aceite, y usamos las paletas Roller para PVC. Y tiene un volumen libre de 55 centímetros cúbicos ya con las paletas adentro. Y para tal ensayo, para la plastificación de PVC rígido, trabajamos con una temperatura de la mezcladora de 180 grados, una velocidad de 60 revoluciones por minuto de las paletas dentro de la amasadora y un volumen llenado de 60 gramos de PVC rígido. Aquí rápidamente un poco para presentar el software con el cual se opera el equipo. Se llama MetaBridge, se desarrolló en Bravender, ¿sí? Y ese software está, digamos, directamente integrado en el equipo, en una computadora integrada y se opera a través de una pantalla táctil,
por ejemplo. Y ese software hace del equipo un equipo inteligente o un reómetro inteligente porque gracias a su conexión al Internet tiene diferentes posibilidades para apoyar al operador a través de nuevas características, las cuales anteriormente no estaban disponibles. A través de una conexión LAN, el MetaBridge hace posible también exportar datos a un sistema LIMS, por ejemplo, para ahí procesar los datos generados en los ensayos. Y siempre, otra característica es, siempre también se realizan actualizaciones automáticas o están disponibles y el usuario o, digamos, los clientes pueden usar o también externamente, no estando junto con el equipo, no importa dónde se encuentran, pueden tener acceso al equipo, acceso al software y por ende también a los datos y los ensayos a través del browser, digamos, del navegador. Significa que si ustedes no están en la oficina, pero necesitan tener acceso a los datos, por ejemplo, no lo tienen en PDF o en una tabla, pueden acceder al software simplemente con un usuario, digamos, y una contraseña. Es bastante útil. Por ejemplo, si están con un proveedor o con un cliente y le quieren mostrar algo o reclamar algo del material del proveedor, lo pueden hacer en este momento. Además, el MetaBridge ofrece la posibilidad por ejemplo, de usar mensajes a través de correos y un intercambio directo con Bravender a través del software. Por ejemplo, pueden enviarnos un correo directo sobre deseos o ideas también, y así pueden comunicarse directamente con Bravender. Igual para un mantenimiento ágil es útil. Y obviamente se dejan exportar los datos, enviar rápidamente por correo a su compañero, por ejemplo, a su jefe, o se deja obviamente exportar a un PDF, a un Excel, por ejemplo. Eso es lo básico. Ok, como ya mencioné, vamos a hablar hoy un poco del fusion test, del comportamiento de plastificación de un PVC rígido. Y la evaluación de la plastificación que vamos a ver hoy es, digamos, una de las más importantes en el desarrollo de recetas de PVC. Es el fusion test en inglés, el comportamiento de fusión o de plastificación en español. Y aquí la amasadora de medición que acoplamos al reómetro representa, digamos, la primera parte de la extrusión donde el material se plastifica, como vemos aquí en la gráfica. Y ese ensayo corresponde al estándar o a la norma internacional ASTM D2538. También incluye otros ensayos, pero hoy nada más vamos a ver el fusion test. Y lo interesante de los resultados del ensayo es que uno puede sacar correlaciones con su proceso de producción, por ejemplo. Significa que el usuario tiene la posibilidad, con las velocidades de gelificación y el fusion time, el tiempo de plastificación que da el test, el ensayo, y con la energía que se emplea en el proceso, sacar conclusiones para su equipo de producción. O sea, uno puede determinar el tiempo, por ejemplo, de duración dentro de la máquina. A través del tiempo de plastificación se puede evaluar, por ejemplo, si el proceso de plastificación tarda demasiado y así la plastificación, por ejemplo, terminaría ya en el dado de la extrusora, o sea, demasiado temprano, por ejemplo. También se podría determinar o sacar conclusión en cuanto a qué posición LD en la extrusora en el proceso de gelificación terminó, digamos, y cuándo pasa el mezclado optimal. En general es un equipo para hacer ensayos rápidos y también económicos, y por eso también adecuado para el control de calidad de materia prima entrante, pero también producto, digamos, terminado saliente. Y además sirve mucho o se usa mucho como herramienta para la caracterización de materia prima, de materiales o de mezclas de compuestos.
y ver la influencia de diferentes estabilizantes, plastificantes o otros aditivos a mi materia prima. Bueno, a continuación se mencionan los equipos que utilizamos en el ensayo. Es por un lado el reómetro de torque, el Metastation 4.E, ahí con los datos técnicos, la potencia, el torque máximo de 200 Nm y la velocidad máxima de 185 revoluciones por minuto. Y tiene algunos, como vemos aquí, interfaces también para la comunicación. Usamos la amasadora W50EHT. Y utilizamos también, como ya mencioné, las paletas Rolla con un libre volumen de 55 centímetros cúbicos. También hay otras geometrías, pero para PVC se recomienda esa geometría. Que vemos aquí en la foto es la primera de la más izquierda de las paletas. Además, bueno, los otros componentes que se usaron en cuanto a la alimentación de la amasadora con el material, hay que decir primero que hay diferentes maneras de realizarlo. Existe la alimentación manual, que es adecuada o se recomienda para laboratorios o áreas de investigación donde tienen uno o solo pocos operadores. Luego en medio existe lo llamo en español el pisón de presión, que no es adecuado, por ejemplo, para PVC o para material que no chispea, digamos, sino más bien para cauchos, por ejemplo. Y luego al lado derecho existe la alimentación neumática, que es automática, y esa se recomienda cuando se hace un control de calidad de materia prima, digamos, entrante, y el equipo se opera o lo operan diferentes operadores. Hay mucho intercambio entre operadores en diferentes turnos, por ejemplo, para mantener, digamos, la reproducibilidad a un alto nivel. Pero en este caso usamos la alimentación manual, que es la básica. Y obviamente como software usamos el MetaBridge y como material un PVC rígido sin ingredientes de relleno. Ok, ahora un punto muy importante en todo este ensayo, siempre en los ensayos, en las pruebas, es la reproducibilidad. ¿Y cómo se puede trabajar con reproducibilidad? De la siguiente manera: si cumplimos con los puntos alrededor, por ejemplo, si tenemos un peso de muestra constante, si realizamos después de cada ensayo una limpieza cuidadosa, también limpiando los bujes después de cada ensayo, si sacamos las paletas después de cada ensayo para limpiarlas, si removemos los utensilios de alimentación después de 8 minutos para PVC rígido, digamos la tolva. También si tenemos un loading peak, un pico de carga constante, significa una fuerza de alimentación constante. Eso también es a favor de la reproducibilidad. Si tenemos un tiempo de alimentación constante, por eso es favorable que siempre lo opera, digamos, la misma persona o las mismas dos personas que ya tienen práctica. Y teniendo una temperatura inicial constante y después esperar, digamos, esperar después de la limpieza del ensayo por lo menos 3 minutos antes de iniciar un nuevo ensayo. Esas son recomendaciones para garantizar o mantener una buena reproducibilidad en las pruebas con este equipo. Y un punto también esencial para trabajar de manera reproducible, como ya lo vimos, es, digamos, el llenado correcto de la cámara de mezcla, o sea, con la cantidad adecuada, y para eso hay que determinar el peso de la muestra optimal, ¿sí? Para eso necesitaríamos la ficha técnica del material con la densidad, por ejemplo. Existe una fórmula teórica que vemos aquí, que es el peso, es el volumen de la cámara, que en este caso serían 55 centímetros cúbicos, la densidad del material, que aquí tenemos 1.4 gramos por centímetro cúbico,
Y también existe ahí una constante que necesitamos integrar en la fórmula, que puede ser 0.7 o 0.8. 0.7 para altas temperaturas, 0.8 se usa más para temperaturas bajas. Y esa constante, digamos, es un factor de corrección para la temperatura. Y como vimos, es entre 0.7 o 0.8. Para temperaturas altas se usa más el 0.7, para temperaturas bajas más el 0.8. Y importante mencionar es que esa fórmula, para sacar el peso óptimo, nada más es una fórmula que da un valor de orientación. No es, digamos, el valor ideal. Nos da un peso teórico y, digamos, nos sirve para acercarnos al peso óptimo en la práctica, ¿sí? En el ejemplo ahí que vemos, la fórmula nos dio entonces 53.9 gramos de peso para PVC rígido. Sin embargo, nosotros trabajaremos, lo veremos después, con 60 gramos de PVC rígido. ¿Y por qué los 60? Lo sacamos un poco a base de nuestra experiencia por eso. O sea, el peso calculado nada más, repito, nos da una orientación, no es, digamos, el valor óptimo, pero eso se saca con experiencia y uno puede ver, luego lo vemos en siguientes páginas, si el material, si la cámara de mezcla es insuficientemente llena, eso se puede detectar y ahí con el tiempo agregaríamos entonces más material hasta entonces llegar al peso óptimo. Pero esa fórmula es una gran ayuda para acercarnos al peso óptimo. Y bueno, aquí es más o menos lo que ya vimos. El valor de experiencia para PVC son 60 gramos. Para otros materiales, por ejemplo, polietileno o polipropileno, por ejemplo, poliamido, son 35 gramos nada más. O sea, se usa menos dependiendo de la densidad también. Y se puede observar entonces, o se tiene una impresión óptica del llenado de la cámara durante el ensayo, si es demasiado lleno o insuficientemente lleno. Y también se puede detectar, ahorita lo vemos en detalle, a través de la temperatura de la masa final o también a través de una reducción de torque después de quitar la tolva de alimentación. Y ahí uno puede detectar si mi amasadora es llenado suficientemente o insuficientemente. Ahorita lo vemos, o sea, es bastante interesante. Pero sí, repito, es de gran ayuda esa fórmula y con esa se puede empezar a trabajar y luego optimizar el peso de llenado. Así se ve, por ejemplo, en el software MetaBridge, la pantalla, digamos, antes de iniciar un inicio. O sea, nada más hay que ingresar algunos datos, por ejemplo, el usuario, el pedido, por ejemplo, el método se puede elegir o la evaluación, que aquí es el Fusion Behavior, el comportamiento de plastificación. Se ingresa el peso de la muestra, la velocidad, la temperatura de la amasadora, cuál amasadora estamos usando. O sea, hay parámetros documentales, hay parámetros específicos del método del producto. Y en el lado derecho también hay una barra de acción y después nada más se inicia haciendo clic en iniciar medición. Que obviamente ese software también existe en el idioma español. Y aquí vemos los puntos de evaluación después del ensayo. Por ejemplo, tenemos el pico de alimentación A, la letra A. Tenemos el mínimo B. Tenemos el punto de inflexión FS, el máximo X y el final E, por ejemplo. Y también el integral, digamos, el tiempo de plastificación del punto A al punto X, por ejemplo, etc. Así se ve un resultado a lo largo del tiempo y el eje Y es el torque en newton metros. Y en el material pasa entonces lo siguiente. El PVC, digamos, es un polvo que consiste en una estructura de granos y esa estructura de granos consiste internamente de digamos, partículas primarios, lo llamo,
Y cuando metemos, por ejemplo, el polvo al mezclador a través de la tolva de alimentación manualmente, y en el camino del punto A al punto B, todavía tenemos ahí ese polvo. Pasa por la temperatura, la mezcladora está calentada y también hay ciertos, digamos, cizallamiento por la giración de las paletas y la velocidad de giro de las paletas. Y este polvo se calienta más y se distribuye más en la cámara de mezcla. Y a partir del punto B hacia el punto FS, como vemos en la gráfica, el material empieza a destrozarse. Digamos. Quiere decir que la estructura de granos se abre y los artículos primarios se empiezan a mover más libremente en la cámara y se liberan. Y a partir de llegar a una temperatura entre 160 o 170 grados, temperatura de masa, ¿sí?, del material, ahí inicia en el PVC rígido, como vemos en el ejemplo, la gelificación, la gelatinización o la fundición del material. Y cuando llegamos ahí al pico o al máximo, que es el punto X, se fundieron, eso significa que ya se fundieron todos los artículos primarios y están, digamos, libres en la cámara. Y después, digamos, el comportamiento de la curva puede ser diferente después del punto X. Puede haber una pequeña caída, digamos, del torque, por ejemplo, debido a un incremento adicional de la temperatura de masa, o uno puede obtener un plató o una maceta, digamos, y se mantiene igual hasta el final del ensayo, hasta los 8 o 10 minutos, digamos. Eso es un poco para interpretar los resultados. Y así se ve en el software MetaBridge, en el equipo, o sea, con colores. Y uno ve que la curva azul es la curva del torque, el comportamiento del torque. La curva en rojo que vemos aquí es la temperatura de masa del material, el stock temperature. Y se pueden ver los valores en cada momento, digamos, también no solamente gráficamente, sino también en valores, como vemos aquí abajo en la pantalla. Se pueden ver los valores específicos de torque, velocidad, en qué tiempo andamos. Y uno puede, por ejemplo, poner o hacer clic en cualquier punto de las curvas del ensayo, en cualquier tiempo del ensayo, y ver ahí las curvas, como vemos ahí, el tiempo, el torque, la velocidad que manejamos ahí, la temperatura de masa, etcétera. O sea, así se ve una pantalla ejemplar de un ensayo de PVC rígido en este caso. Vemos el pico de la alimentación, vemos el máximo, el mínimo, vemos cómo se cambia la temperatura de masa en rojo, tenemos una velocidad constante y cómo se comporta mi compuesto bajo esas condiciones. Tenemos, digamos, un ticker en vivo, como lo menciona aquí a la derecha, un live ticker de los valores del ensayo. Y ahora, importante, ya habíamos hablado del peso óptimo, que es un factor muy importante en los ensayos. Ya lo hemos tocado el tema. Y ahora vemos aquí 3 curvas, digamos, diferentes del comportamiento de plastificación que vamos a comparar. Una vez en verde y su temperatura de masa en verde también en rojo y en azul. Las 3 líneas de abajo son el torque y las 3 líneas de arriba son la temperatura de masa. Y el verde corresponde al verde, rojo al rojo, azul al azul. Y vemos la línea verde, la línea de torque verde, ahí vemos que el mixer es llenado con demasiado material. Ahorita vemos por qué. La línea roja es llenado perfectamente con el peso óptimo, digamos, los 60 gramos en ese caso. Y la línea azul, ahí vemos que el mixer es insuficientemente llenado con el material. O sea, ahí se tendría que llenar más y ahorita vemos por qué. Por ejemplo, muestra que la curva verde, empezamos con eso, que ahí la amasadora es llenada demasiado, con demasiado material. Muestra que
el tiempo de plastificación óptimo, ¿sí?, de un PVC rígido, o normalmente, para empezar así, normalmente el tiempo de plastificación óptimo de un PVC rígido está alrededor de los 2 minutos. Y ahí vemos la línea roja, sí, ahí pasa alrededor de los 2 minutos. El máximo significa del punto A al punto X tenemos alrededor de 2 minutos. Y realizando el ensayo y teniendo el material aproximadamente 8 minutos en la amasadora, ¿sí?, se nota una pequeña caída en la curva. Y ese es el punto cuando se quita la tolva de alimentación del mismo mezclador. Y este lo quitamos para que pueda refrescarse para siguientes ensayos, por ejemplo, para volver a las mismas condiciones. Y nos da también una indicación si la cámara está llenada óptimamente, o demasiado poco. Porque cuando no hay una caída de la curva, o una caída pequeña, una caída minimal, significa que la cámara está llenado no suficientemente, ¿sí? Como vemos en la línea azul, hay una caída minimal muy pequeña y eso es una indicación que la cámara no es llenado suficientemente. Y otra indicación para el llenado no suficientemente es el tiempo de plastificación demasiado largo, en este caso de aquí de casi 5 minutos, y eso es demasiado largo y eso también indica que no es llenado suficientemente la amasadora. ¿Sí? Y así uno lo puede detectar y investigar. También teniendo la fórmula que ya vimos, uno puede ver o investigar el peso óptimo. Y cuando es llenado de manera óptima, digamos, hay una caída de aproximadamente 2 a 3 Newton-metros, como vemos en la línea roja. Y si está demasiado lleno, la caída es mayor a los 2 o 3 Newton-metros. Y es una pista también que la cámara es demasiado llena. Y también lo vemos en la curva verde, un indicador que el mixer contiene demasiado material, demasiada cantidad, es que el tiempo de plastificación pasa demasiado rápido. Aquí vemos de alrededor de los 1 minuto y eso es demasiado rápido. Y así, para comparar un poco los pesos o el llenado de las amasadoras, así uno puede detectarlo. Tal vez es útil para los operadores. Aquí, nuevamente, si la cámara de mezcla es demasiado lleno, tenemos un tiempo de fusión, teniendo en cuenta que hablamos de PVC rígido, de 1 minuto, que es demasiado corto, como ya mencioné. También otro indicador es que hay una diferencia entre la temperatura de masa final del ensayo y la temperatura de la amasadora inicial, y esa diferencia es por encima de 20 grados. Eso también es otro indicador que la amasadora es demasiado lleno, con demasiado material. Por ejemplo, si la amasadora está llenada perfectamente con la cantidad óptima de peso, tenemos un tiempo de fusión alrededor de 2 minutos. La diferencia entre temperatura de masa final y temperatura de amasadora es menor de 20 grados, alrededor de los 18 grados. Y también vemos que el pistón normalmente brinca durante el ensayo. Los que tienen un equipo así lo conocen. Es un indicador también que es con llenado perfectamente, digamos. Y cuando la amasadora es insuficientemente lleno, con poco material, tenemos un tiempo de fusión demasiado largo, alrededor de 5 minutos. Tenemos una diferencia entre la temperatura de masa final y la temperatura de la amasadora por menor de los 20 grados, pero todavía menor de los 18 grados. Y el pistón no brinca. Y como vemos aquí también en la foto, el material no es plastificado completamente. Y todavía también se ven las paletas, como vemos aquí en la foto también al lado derecho. Otro que ya mencioné es cuando la curva de torque disminuye fuertemente, más de 2 a 3 Newton-metros al remover la tolva de alimentación. Eso también es una indicación que la amasadora es demasiado llena, con demasiado material. Normalmente debería caer
de 2 a 3 Nm al remover la tolva de alimentación, y si es insuficientemente lleno, no disminuye casi nada o mínimamente por menos de 2 o 3 Nm, por ejemplo 1 Nm. Eso es otra indicación que ya vimos también en la curva aquí, en las curvas. Listo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un ensayo otra vez terminado con los puntos de evaluación, ¿sí? Bien en colores, tenemos el eje X de tiempo, tenemos la temperatura, la velocidad en verde, la temperatura de masa en rojo y el torque en azul en el eje Y, y vemos los puntos de evaluación que ya habíamos visto, y así se ve. Obviamente uno también obtiene, como vemos aquí, los valores como de los resultados, no solamente gráficamente, sino también los valores de tiempo, de torque, los puntos de evaluación, el uso de energía, digamos, necesaria para procesar el equipo, etc. Eso saca, digamos, la conclusión del ensayo. Y eso se puede exportar, tanto también como la gráfica, enviar por correo, exportar a PDF, a Excel, por ejemplo, para procesar los datos. También exportar a un sistema LIMS para procesar los datos de ahí si alguien maneja esto. Y también da el tiempo de plastificación, el fusion time, de cuánto me duró, y también la velocidad de gelificación, digamos, que es el V. Y un buen ejemplo de los beneficios, otra vez hablando del software MetaBridge, es que es posible cargar una curva de referencia, de mi material de referencia, y así durante el ensayo ver si estamos dentro o fuera de las tolerancias. Por ejemplo, es importante el control de calidad de materia prima entrante o saliente también, y así uno puede determinar rápidamente si ese material, ese nuevo compuesto cumple con las especificaciones o no, si tengo mi material de referencia interno, digamos. Y ahí vemos la parte, digamos, verde, amarillo, digamos, esa es la tolerancia. Y vemos, uno puede ver tanto gráficamente si estamos dentro de la tolerancia, pero también se puede ver así en tablas. En la tabla de evaluación, y el valor rojo sería fuera de la especificación, fuera de la tolerancia, el verde dentro de la especificación, y así uno puede reclamar, por ejemplo, con su proveedor para ver qué está pasando, porque no estoy fuera de la tolerancia. O sea, es una herramienta bastante útil para el control de calidad, y ese software lo hace posible y lo facilita, digamos. Ok, entonces recomendaciones para el tiempo de llenado y para la temperatura de masa ahora, que también son importantes para una buena reproducibilidad de los ensayos. El tiempo de llenado se recomienda que sea entre 5 y 20 segundos para que sea reproducible, y en polvo, digamos, en dry blend, hasta 10 segundos se debería realizar. Con una alimentación neumática no hay problema. Tal vez al inicio con una alimentación manual uno tiene que practicar un poco, pero rápidamente uno agarra la práctica. Y en cuanto a la temperatura de masa al final del ensayo, hay que decir que tiene que ser la temperatura de la amasadora inicial, por ejemplo 180 grados, más máximo 20 grados, o sea, hasta llegar a 200 grados. Y como ya vimos, si la temperatura de masa es demasiado baja, significa que la amasadora es insuficientemente llenado, y podríamos aumentar la constante K en la fórmula, por ejemplo, y así llenamos un poco más la amasadora con un poco más de cantidad de material. Igual y también podría ser que la velocidad de las paletas es demasiado lenta, y podríamos aumentar la velocidad y ahí jugar un poco con ese parámetro.
Y si la temperatura de masa es demasiado alto, eso quiere decir que la cámara de mezcla es demasiado lleno y hay que reducir el peso, reducir la cantidad de material con la cual meto, la cual meto a la amasadora. Y la velocidad de paletas, si es demasiado alta, hay que reducirla y a lo mejor usar diferente geometría de paleta. Eso también es un factor donde podemos jugar un poco. Les invito, eso lo pueden hacer en el stand de Bravender, les invito a que vean también esos videos que son del equipo, con gusto, igual y los podemos ver ahora, a ver si funciona. Espero que sí, si se deja compartir mi pantalla o si ya me salí. Creo que ya no estoy compartiendo. Bien. Déjenme ver si puedo compartir ese video. Aquí, ya deberían ver mi pantalla otra vez. Voy a quitar el tono y así rápidamente un ejemplo nada más de lo que hablamos ahora en la presentación, ahora en un video, digamos, tipo demostración en vivo. Primero hay que pesar el material, por ejemplo, en este caso el PVC rígido, y ahorita vemos el equipo. Y aquí vemos el software, como vimos, ahí se ingresan los parámetros. Y llegamos a la temperatura de la amasadora de 180 grados. Esta es la tolva de alimentación que hay que montar para introducir manualmente el material. Aquí lo vamos metiendo a la amasadora. Lo vamos empujando con ese son, digamos, para que se meta todo. Pondremos el peso de 5 kilos y así lo dejamos por ahora. Ya estamos procesando, realizando el ensayo. Las paletas giran adentro de la cámara de mezcla y se va reportando, digamos, el plastograma. Como ya lo vimos, tenemos los resultados, tanto gráficamente como en valores, y eso es, rápidamente dicho, un ensayo. Volviendo a la presentación ahora. Díganme. Volviendo a la presentación. Ok, ya la deberían ver nuevamente. Los videos también se pueden ver como vieron en YouTube. Hay bastantes videos. También cómo limpiar la amasadora al aspecto al cual llegamos ahora. La limpieza, pues, que es bastante importante para también alargar la vida útil de la amasadora y también para mantener una buena reproducibilidad. Hay que limpiar, digamos, todo. Hay que desarmar rápidamente la amasadora, lo cual es fácil, que consiste en 3 piezas. Hay que limpiar las 3 piezas, hay que limpiarlas se hace normalmente con cepillos de latón o de bronce. Hay que limpiar las paletas, también los bujes donde están, los agujeros donde están las paletas dentro, digamos, hay que sacarlas y también limpiar los bujes para que no se acumule material ahí. Eso es bastante importante. Aquí, mismo tema, ahí vemos en la foto como con un cepillo especial que obviamente también se entrega con el equipo. Cómo limpiar los bujes para que no se acumule el material, y eso se puede hacer en 1 o 2 minutos, una buena limpieza, y armarla nuevamente para el nuevo ensayo siguiente. Aquí los utensilios o las partes o los accesorios que se usan con la limpieza, los diferentes cepillos, una taza de muestra, el peso de 5 kilogramos que vimos en el video, la tolva de alimentación y el pistón. Eso es para si uno hace una alimentación manual. Y con eso ya es suficiente, y con eso yo recomiendo guardar esas piezas siempre encima del reómetro o directamente al lado para tenerlas siempre cerca. Y obviamente, como es
caliente, como se calienta bastante la amasadora, se recomienda obviamente usar guantes. Ok, ahora para llegar al final, los beneficios que da este equipo, digamos, y la amasadora de medición. O sea, nos provee una evaluación del tiempo de fusión y de la velocidad de gelificación y así facilita arrancar, digamos, procesos de producción de manera más rápida y económica. Tenemos ahí la posibilidad de caracterizar el material y ver la influencia de diferentes aditivos y estabilizantes en mi compuesto. Ayuda a elegir la máquina de producción correcta para su producto. Recetas y formulaciones se pueden comparar rápidamente y económicamente en la entrada, en la salida, durante la producción. Y el uso de los métodos de la amasadora de medición, lo pueden usar para convencer también a sus clientes de sus estándares de calidad. Significa ustedes pueden poner un estándar de calidad que sus proveedores o clientes también tienen que cumplir también, entonces, y eso aumenta por un lado en control de calidad, pero también en la calidad de mi producto al final, y así puedo también justificar mi precio, por ejemplo. Como ya mencioné, se usa mucho para comparar nuevas recetas o formulaciones con su material de referencia interno, por ejemplo. Es muy importante, son muy importantes las recomendaciones que di aquí en esta presentación. Los que todavía no lo conocen, con gusto nos pueden, también a través de GPA en Colombia y Ecuador, nos pueden contactar, y obviamente también se pueden hacer ensayos de prueba con su material en nuestro laboratorio en Alemania. Muy bien, les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado, disfruten la feria y que tengan bonito día. Estoy disponible. Hasta luego. Hasta luego, Max. Muchísimas gracias, muy amable por su participación. Continuamos con la Feria Expo GPA y le haremos llegar, si hay alguna inquietud adicional de los participantes. El único comentario está relacionado con la comparación de nuevas recetas, o sea, la ventaja de tener nuevas recetas versus el estándar. ¿Nos podría informar un poco más, por favor? A ver, no entendí la primera pregunta, perdón. La ventaja del equipo MetaStation en comparar nuevas recetas versus el estándar. Versus el estándar, ¿se refiere con el estándar al plastógrafo o a cuál? Sí, señor, es decir... ok. Hay entre el MetaStation y el plastógrafo, que es el equipo, digamos, antiguo de Bravender, que todavía fabricamos también, hay tanto diferencias técnicas, por ejemplo, la potencia. El MetaStation tiene un poco mayor de potencia, tiene un, digamos, motor más potente. En cuanto a la velocidad, tiene más velocidad, o sea, una velocidad aumentada. Igual al MetaStation se pueden acoplar más cabezales, más herramientas, no solamente una amasadora pequeña, sino también una amasadora ya más grande para otras aplicaciones, digamos. O también extrusoras de doble tornillo, no solamente de monotornillo. O sea, es más flexible el MetaStation, y también de pura vista o físicamente es más compacto, es más corto, cabe mejor en una mesa de laboratorio, y también tiene el nuevo software que el plastógrafo todavía no tenía, y la tiene integrada, digamos, y se opera a través de la pantalla táctil, y no se necesita una computadora externa, digamos. Esas son más o menos las diferencias. Los ensayos son iguales. La evaluación, por ejemplo, de la que vimos del comportamiento de fusión de un PVC rígido es igual. Ahí no ha cambiado el método, digamos. Eso no ha cambiado, nada más los datos técnicos y la apariencia física, digamos, y el software. Ahí sí ha cambiado.
Excelente, Max. Muchísimas gracias por su participación. Nos ha quedado bastante claro la ventaja de utilizar el equipo MetaStation y aprovechando que es más robusto, que es, digamos, una nueva tecnología y que nos permite obtener desarrollos en control de calidad e investigación. Muchísimas gracias, muy amable por su participación. Quedamos en contacto y gracias, como siempre, por todo, Max. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, gracias Giovanni, gracias por el apoyo. Que tengan un bonito día. Nos vemos más tarde, de hecho. Claro que sí, gracias, lo esperamos. Hasta luego. Hasta luego.